Capítulo 21. Me llevaron rápidamente a presencia del magistrado. Era un benévolo anciano, de expresión afable y tranquila. Sin embargo, me miró con cierta hostilidad y luego, dirigiéndose a los que me habían llevado hasta allí, les preguntó quiénes eran los testigos. Media docena de hombres se adelantaron. El magistrado, señalando a uno de ellos, le ordenó que prestara declaración. El hombre comenzó diciendo que la noche anterior, acompañado de su hijo y de su cuñado, Daniel Nugent, había salido de pesca, pero que hacia las 10 de la noche se había levantado un fuerte viento del nordeste y habían preferido dar media vuelta y regresar. Continuó explicando que como la noche era muy oscura, pues la luna no había aparecido todavía, acordaron como en otras ocasiones que, en vez de regresar al puerto, atracarían en una rada que se hallaba a unas 2 millas de distancia. Él iba adelante y sus compañeros le seguían algo retrasados cuando, andando sobre la playa, había tropezado con algún objeto caído en el suelo. Sus camaradas acudieron a auxiliarle y descubrieron, a la luz de un farol, que se trataba del cuerpo de un hombre que, según todos los indicios, estaba muerto. Al principio creyeron que era el cadáver de un ahogado devuelto a la playa por el mar, pero al examinarlo con más atención pudieron comprobar que sus ropas estaban secas e incluso que el cuerpo conservaba todavía un poco de calor. Lo llevaron apresuradamente a casa de una vieja mujer que vivía en los alrededores y, allí, habían intentado inútilmente hacerle volver en sí. La víctima era un joven de unos 25 años, bien parecido y vestido con elegancia. Según todas las apariencias, había sido estrangulado, pues, exceptuando las amoratadas huellas de dedos que tenía en la garganta, no presentaba otro indicio de violencia. La primera parte de aquella declaración no me afectó en lo más mínimo. Pero cuando el testigo se refirió a las marcas de unos dedos sobre su garganta, recordé, con una vaga sensación de inquietud, la forma en que había muerto mi hermano. Mis piernas comenzaron a temblar y se me nubló la vista hasta el punto de que me vi obligado a sostenerme en el respaldo de una silla para no caer. El magistrado, que me observaba con mucha atención, extrajo sin duda de mi actitud una conclusión que no me era favorable. El hijo del pescador, que había declarado en primer lugar, estuvo en todo de acuerdo con las declaraciones de su padre, pero Daniel Nugent añadió a ellas un elemento nuevo. Juró que, poco tiempo antes de la caída de su cuñado en la playa, él había observado a muy poca distancia de la orilla una embarcación que era tripulada por un solo hombre, y que, teniendo en cuenta la insuficiente luz que proporcionaban las estrellas y por lo que le había sido posible ver, aquella embarcación era la misma en la que yo había llegado al puerto. A continuación se presentó una mujer, declarando que habitaba en una casa próxima a la playa y que se hallaba a la puerta de su vivienda, esperando el regreso de los pescadores, aproximadamente 1 hora antes de que se hubiera conocido el hallazgo del cadáver, cuando pudo ver un bote que se alejaba de la orilla, muy cerca del lugar en donde luego se encontraría el cuerpo. Otra mujer declaró que los pescadores habían llevado a su casa el cuerpo de un hombre joven que todavía no se había enfriado por completo. Dijo que le tendieron sobre la cama y, mientras Daniel Nugent salía a buscar al boticario, los demás friccionaron fuertemente sus miembros, pero que sus esfuerzos habían sido inútiles, ya que, en el momento de ser hallado, el hombre había muerto ya. Luego fueron interrogadas numerosas personas en relación con mi llegada. Todos estuvieron de acuerdo en que era posible que, a causa del fuerte viento que se había desencadenado, yo me hubiera visto incapaz de gobernar la embarcación y, contra mi voluntad,
hubiera tenido que regresar al lugar desde donde me había alejado de la costa. Afirmaron asimismo que era muy probable que yo hubiera acarreado el cuerpo desde otro lugar y, al desconocer la configuración de la costa, le hubiese abandonado en aquella playa, ignorando la escasa distancia que la separaba del pueblo. Debidamente levantada acta de todas aquellas declaraciones, el señor Kirwin ordenó que me condujeran a la estancia en donde habían depositado el cadáver en espera de que fuese enterrado. El magistrado deseaba comprobar el efecto que me produciría la contemplación del cadáver de mi supuesta víctima. Sin duda, aquella idea se le había ocurrido al constatar la gran agitación que había demostrado cuando supe la forma en que se había cometido el asesinato. Fui, por lo tanto, conducido hasta la posada en compañía del magistrado y de otras muchas personas. Me sentía extrañamente turbado por todas las coincidencias que tuvieron lugar aquella noche fatídica. No obstante, puesto que recordaba haber conversado con los habitantes de la isla poco tiempo antes de la hora en que había sido descubierto el cuerpo, no temía en absoluto las posibles consecuencias de aquel asunto. Penetré en la cámara mortuoria y me aproximé al ataúd. ¿Cómo podré narrarle lo que experimenté al contemplar el cadáver? Aún ahora el horror me hiela la sangre y no puedo rememorar aquel terrible instante sin estremecerme de espanto. El interrogatorio de los testigos, mi condición a presencia del magistrado, todo se borró de mi vista cuando vi, tendido frente a mí, el inanimado cuerpo de Henry Clerval. Víctima del más horrible vértigo, me arrojé sobre él gritando: ¿también tú has perdido la vida por culpa de mis criminales maquinaciones? 2 de mis seres más queridos han muerto por mi causa y otras víctimas aguardan ahora que su destino se cumpla. Pero tú, Clerval, tú, mi amigo, mi benefactor, hay angustias morales de tal intensidad que la naturaleza humana es incapaz de resistir. Caí al suelo presa de violentas convulsiones y tuvieron que sacarme sin conocimiento de la habitación. Fiebres altísimas siguieron a aquel desvanecimiento. Durante casi 2 meses estuve suspendido entre la vida y la muerte. Más tarde supe que en el curso de mis delirios me había entregado a horribles divagaciones. Me había acusado en voz alta de los asesinatos de William, Justin y Clerval. A veces rogaba a quienes me atendían que me ayudaran a aniquilar al monstruo que había creado. Otras tenía la impresión de que sus dedos inmundos me apretaban la garganta y lanzaba entonces violentos gritos de terror. Por fortuna, como me expresaba en mi lengua natal, el señor Kirwin fue la única persona que pudo comprenderme. Por lo que se refiere a los demás, mis desordenados gestos y mis alaridos delirantes les llenaban de horror. ¿Por qué no habré muerto? Nunca ha existido sobre la faz de la tierra una criatura más absolutamente desdichada que yo. ¿Por qué no pude hundirme en aquel mismo instante en los abismos del olvido y de la nada? La muerte arrebata continua e implacablemente tantas pequeñas criaturas de los brazos de sus parientes que las aman y habían depositado en ellas toda su esperanza. Tantas jóvenes esposas, tantos amantes que estaban locamente enamorados han sido cegados en la flor de la edad para convertirse, de la noche a la mañana, en el alimento de los gusanos que pueblan su húmeda y fría tumba. ¿De qué barro estaba yo hecho que me era posible resistir tantas pruebas, tantos tormentos renovados sin parar y los sufrimientos que los acompañaban? Mas había sido condenado a vivir. Transcurridos los 2 meses recuperé el conocimiento y me hallé en la cárcel, acostado sobre un jergón miserable, cercado de guardianes, rejas y cerrojos de toda la tramoya siniestra que compone una mazmorra.
Recuerdo perfectamente que era de día. No podía precisar los acontecimientos que había vivido y tenía solo una vaga conciencia de que me había herido una enorme y horrenda desdicha. Pero cuando mis ojos hallaron las míseras paredes de la celda, la ventana cruzada de barrotes, todo fue regresando a mi memoria y no pude contener un largo gemido. Mi voz consiguió despertar a una vieja que dormía a mi lado, sentada en una silla. Era la encargada de cuidarme y estaba casada con uno de mis carceleros. Su aspecto delataba los vicios que acostumbran poseer las mujeres de su clase. Las facciones de su rostro sombrío le daban el aire de quienes están muy acostumbrados a contemplar escenas de tristeza y de miseria sin dejarse conmover. Me habló en inglés. Su voz denotaba la mayor indiferencia, y creí que la había escuchado otras veces, mientras permanecía en coma. ¿Ya se encuentra mejor?, preguntó. Creo que sí, le respondí débilmente. Pero si todo lo que imagino es cierto, si no estoy viviendo una horrible pesadilla, siento mucho volver a la vida para experimentar tal horror y tal angustia. Ah, bueno, prosiguió la vieja. Si me está hablando del individuo al que ha dado el pasaporte, estoy de acuerdo en que sería mejor para usted haber muerto, porque si no me equivoco, quieren arreglarle a usted las cuentas. Aunque a mí, después de todo, me da igual. Me pusieron aquí para que le cuidara y procurara curarle. Creo que he cumplido bien mi misión. Sería muy conveniente que todos actuásemos en nuestras vidas de la misma manera. Volví disgustado el rostro ante una mujer que podía hablar tan inhumanamente a una persona que poco tiempo antes había estado a las puertas de la muerte. Me sentía muy débil todavía e incapaz, por lo tanto, de reflexionar sobre lo que me había ocurrido. Mi vida se había convertido en una pesadilla. Por unos momentos me pregunté si todo aquello había sucedido en realidad, ya que ningún recuerdo acudía a mi memoria con la claridad de las cosas vividas. Pero, a medida que las imágenes, muy vagas al principio, fueron haciéndose más distintas, la fiebre fue apoderándose otra vez de mí. Tenía la impresión de que las tinieblas me rodeaban y nadie se hallaba a mi lado para consolarme con palabras afectuosas o para tenderme una mano amistosa en la que poder apoyarme. El médico vino a visitarme y me recetó un brebaje que la vieja mujer se dispuso a preparar. Siguió mostrando una indiferencia total por mi persona y una expresión de frío desprecio. Pero, ¿qué podía interesar a un condenado a muerte de no ser el verdugo encargado de colgarle? Aquellos eran los pensamientos que me poseían. Sin embargo, pronto pude saber que el señor Kirwin había tenido conmigo detalles de exquisita benevolencia. Ordenó que se me instalara en la mejor celda de la cárcel, aunque ello no la hacía menos miserable, y se preocupó de que me atendieran un médico y una enfermera. Es verdad que no acudía muy a menudo a visitarme, sin duda, porque a pesar de su deseo de consolar los sufrimientos de un ser humano, no quería ser testigo de las penosas divagaciones de un asesino. Venía de vez en cuando para asegurarse personalmente de que no estaba desatendido. Sus visitas eran cortas y muy espaciadas. Un día, cuando comenzaba ya a convalecer, me hicieron levantar del camastro para sentarme en una silla. Estaba muy delgado y mi rostro era de una palidez semejante a la de la muerte. Me mantuve allí, derrotado por el sufrimiento, pensando si no sería mucho mejor acabar con mi existencia y abandonar, por fin, un mundo en donde todo eran desdichas. Incluso llegué a imaginar que lo más conveniente sería declararme culpable y sufrir los rigores de la justicia como la infeliz Justin, más inocente que yo mismo. Estaba precisamente sumido en aquellas reflexiones cuando se abrió la puerta de mi celda
dando paso al señor Kirwin. Su rostro revelaba simpatía y compasión. Tomando una silla, se sentó cerca de mí y me dijo en francés: «Mucho me temo que este lugar le parezca muy miserable. ¿Puedo hacer algo para mejorar sus condiciones de vida?» «Le estoy muy agradecido», respondí, «pero la comodidad me importa poco. Jamás me será dado disfrutar en este mundo de la paz ni el confort». «Le comprendo», prosiguió, «y sé que la simpatía de un extraño no podrá aliviarle demasiado, puesto que se ve usted afectado por tan insólita desgracia. De cualquier manera, tengo plena confianza en que pronto podrá dejar un lugar tan siniestro, puesto que no me cabe duda de que podremos hallar un testimonio que demuestre su total inocencia del crimen que se le imputa». «Es algo que no me preocupa», respondí. «Una extraña cadena de circunstancias y acontecimientos me ha dejado convertido en el más infeliz de los humanos. El dolor y los remordimientos me persiguieron y me persiguen aún. No tengo razón alguna para temer a la muerte». «En efecto», dijo Kirwin, «pocas cosas podrían ser tan horrendas y desagradables como los sucesos que últimamente ha tenido que vivir usted. Por alguna incomprensible casualidad, la tormenta le arrojó a nuestra costa, famosa por su hospitalidad, y a pesar de ello se le detuvo y se le acusó de ser culpable de un asesinato. La primera cosa que le forzamos a ver tras su llegada fue el cuerpo de su desgraciado amigo, muerto y puesto en su camino por una mano criminal. Aquella observación del señor Kirwin referente a los recientes acontecimientos me trastornó un poco y despertó en mí una viva curiosidad. El magistrado parecía estar ahora muy bien informado de todo lo que me concernía. Le comuniqué mi sorpresa y él respondió: «En cuanto cayó usted enfermo, ordené que me fueran entregados todos los papeles que le hallaran encima. Los estudié con suma atención y la natural esperanza de encontrar en ellos algunos datos que me facilitaran la localización de su familia para poder advertirles de la desgracia que le afligía. Encontré entre sus cosas muchas cartas y una de ellas pertenecía a su padre. Escribí pues inmediatamente a Ginebra y desde entonces han transcurrido ya 2 meses. Pero, ¿se siente usted mal? Está tiritando. No se atormente así. Las emociones solo conseguirán perjudicarle». «Las dudas son, para mí», respondí, «peores que cualquier mala noticia. Dígame de una vez cuántas nuevas violencias han tenido lugar y qué muerto debo llorar ahora». «Cálmese. Los suyos se encuentran todos en inmejorable estado de salud. Y no acaba aquí todo. Alguien ha venido a visitarle. No sé por qué razón pude llegar a imaginar que el asesino había tenido la audacia de venir a mofarse de mis desdichas, intentando sacar partido de la muerte de Clerval para tratar, una vez más, de forzarme a llevar a cabo sus infernales deseos. Ocultando el rostro entre las manos, grité con desesperación: «Ordene que se marche. No quiero verle. Le suplico por Dios que no le permita entrar aquí». El señor Kirwin me miró con sorpresa. Sin duda aquel arrebato no podía ser considerado más que como otro indicio de mi culpabilidad. Me habló severamente: «Joven, creí que la presencia de su padre le sería agradable, y no que provocaría en usted tal reacción». «Mi padre», exclamé, sintiendo cómo iban suavizándose mis facciones mientras mi alma saltaba de la angustia al júbilo. ¿Mi padre está de verdad aquí? Qué bueno es conmigo, qué bien me trata. Pero ¿dónde está? ¿Por qué no viene a abrazarme? Mi repentina mutación extrañó al magistrado y, sin duda, debió complacerle. Posiblemente imaginó que mi anterior comportamiento se debía, aún, a los trastornos que me había producido la enfermedad. De cualquier modo, recobrando su expresión benevolente, salió de la celda en compañía de mi cuidadora. Algunos instantes más tarde entraba mi padre. Nada hubiera podido proporcionarme, entonces, una mayor alegría.
Tendí hacia él los brazos y exclamé: ¿estás sano y salvo todavía? Y Elizabeth y Ernesto. Me tranquilizó enseguida, asegurándome que todos se encontraban bien, y luego trató de levantarme el ánimo hablándome de los nuestros, el tema que más podía agradarme. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que una prisión no era el lugar adecuado para que fuera posible despertar mi buen humor. «¿En qué horrenda situación te encuentro, hijo mío?», murmuró contemplando con tristeza las rejas que cruzaban mi ventana y las sórdidas paredes de la mazmorra. Partiste de viaje en busca de distracciones, pero una terrible fatalidad parece correr tras de ti. Desdichado Henry Clerval. La sola mención del nombre de mi compañero fue bastante, en el estado en que me hallaba, para hacerme prorrumpir en llanto. «Sí, padre», respondí, «una terrible maldición pesa sobre mi vida, y es necesario que siga yo existiendo para que pueda cumplirse. Si no hubiera sido por esta razón, estoy convencido de que hubiese hallado la muerte sobre el ataúd de Henry». No nos dejaron conversar durante mucho tiempo, puesto que mi estado de salud era todavía muy delicado y necesitaba mucha tranquilidad. El señor Kirwin explicó a mi padre que si era sometido a esfuerzos mentales demasiado prolongados, corría el riesgo de perder las escasas fuerzas que todavía me mantenían. Créame usted que la inesperada aparición de mi padre había sido para mí como la presencia del ángel guardián. Sabiendo que estaba a mi lado, fui recobrando gradualmente la salud. Sin embargo, cuanto más mejoraba mi estado general, más me hundía yo en una oscura melancolía que nada podía disipar. Constantemente tenía en el pensamiento la imagen de Henry Clerval, tal como le había visto por última vez, con el rostro cubierto por la cerúlea palidez de la muerte. En numerosas ocasiones, el estado de sobreexcitación en que me sumían tales reflexiones hizo temer seriamente una recaída a aquellos que me cuidaban. ¿Por qué se esforzaban en salvar una existencia tan miserable, a la que ni siquiera yo me sentía ligado? Sin duda alguna, para que pudiera cumplirse lo que el destino me tenía reservado. Todo aquello cuyo término está ahora tan cercano. Pronto, sí, muy pronto, este apesadumbrado corazón cesará de latir y la muerte me liberará del terrible fardo de sufrimientos y angustias que acarreo desde hace tanto tiempo. Cuando mi justiciera venganza se haya cumplido, yo podré reposar. Pero me estoy precipitando. En aquel momento la muerte se hallaba todavía muy alejada de mí, pese a mi eterno anhelo de que llegara enseguida para librarme de mis penas y torturas. A lo largo de muchas horas permanecía en silencio, postrado, rogando que alguna catástrofe me aniquilara a mí y al mismo tiempo a mi enemigo. El juicio se estaba aproximando. 3 meses habían transcurrido ya desde mi ingreso en prisión, y pese a mi estado de debilidad, fui conducido hasta la capital del condado, a unas 100 millas de aquel lugar, donde tenía su sede el tribunal. El señor Kirwin en persona se encargó de convocar a los testigos de la defensa y tomó todas las precauciones necesarias para que ésta resultara efectiva. Por fortuna, me evitaron la vergüenza de aparecer en público como un criminal, puesto que no se trataba de juzgar si era o no reo de muerte, sino tan solo si la acusación podía considerarse con bases suficientes. El jurado pronunció un no al lugar, cuando pudo probarse que, a la hora en que el cadáver de mi amigo fue hallado, yo estaba todavía en una de las islas de Orkney. 15 días después de mi traslado a la capital, recuperé la libertad. Fue para mi padre una gran alegría verme absuelto, así, de todas las acusaciones. Exultaba de júbilo ante la idea de que yo podría gozar nuevamente del aire libre
y la perspectiva de nuestro regreso a la patria le alegraba todavía más. Yo no estaba en condiciones de compartir su entusiasmo. Mi vida había sido emponzoñada para siempre, y aunque fuera el mismo sol el que brillaba sobre mi cabeza y sobre la de aquellos que tenían el corazón lleno de alegría, no podía ver a mi alrededor más que negras y terroríficas tinieblas, en las que no brillaba más la luz que la de los dos ojos fijos obstinadamente en mí. A veces se trataba de los expresivos ojos de Clerval, vidriosos en la muerte, con las órbitas medio ocultas por los párpados caídos. Pero en otras ocasiones eran los glaucos ojos del monstruo como, al comienzo, había podido contemplarlos en Ingolstadt. Mi padre trataba de despertar en mí sentimientos de cariño. Me hablaba de nuestra bella ciudad, a la que pronto vería de nuevo, de Elizabeth y de Ernesto, pero no lograba arrancar de mí más que algunos lamentos de desesperación. Llegué, no obstante, a sentir cierto deseo de encontrar de nuevo la alegría. Pensaba entonces, con arrebatos de melancolía, en mi hermosa prima, o me sentía lleno de añoranza por mi país, poseído por el ansia de contemplar el lago y el majestuoso Ródano, que tanto me habían agradado en mi infancia. Sin embargo, la mayor parte de mi tiempo lo pasaba sumido en una extraña somnolencia, y cuando aquello sucedía, todo cuanto me rodeaba me dejaba por completo indiferente. Los más hermosos panoramas no me hubieran seducido más que las paredes de mi prisión. Aquellos prolongados periodos de amargura y apatía estaban salpicados por paroxísticas crisis de angustia y desesperación, y, si no hubiese permanecido constantemente vigilado, sin duda hubiera puesto fin a mi vida. Pero me quedaba todavía un deber que cumplir. Aferrándome a este recuerdo, logré por fin vencer mi egoísta desesperación. Había advertido, de pronto, que me era necesario regresar a Ginebra para velar, cuanto antes me fuera posible, por la seguridad de los míos. Tenía que vigilar la probable llegada del asesino y esforzarme en averiguar el lugar que le servía de escondrijo o aguardar a que se manifestara de nuevo, cosa que, sin duda alguna, no tardaría en hacer. Estaba resuelto. Era preciso que lograra poner fin a la existencia de la más infame de las criaturas, del ser a quien, involuntariamente, yo había dotado de un alma más monstruosa, si cabe, que su asquerosa apariencia. Mi padre, en cambio, deseaba retrasar lo más posible nuestra marcha, temiendo que no me hallara en condiciones de soportar las fatigas de un tan largo viaje. Evidentemente estaba muy débil. Auténtico despojo viviente, no era más que la sombra de una criatura humana. Había perdido todas las energías y accesos de fiebre muy alta roían, día y noche, mis ya de por sí debilitadas fuerzas. No obstante, formulé con tanto anhelo mis peticiones de abandonar Irlanda lo antes posible y di muestras de tan gran agitación que mi padre terminó por acceder y tomó pasajes a bordo de un barco que zarpaba con destino a El Havre. El viento era favorable. Aquella noche, tendido sobre el puente, contemplé las estrellas y escuché el murmullo de las olas, bendiciendo la oscuridad que me impedía ver aquella maldita tierra irlandesa. Mi corazón estaba repleto de una alegría febril ante la idea de que pronto vería de nuevo Ginebra. El pasado me parecía una espantosa pesadilla, y sin embargo, el bajel sobre el que viajaba, el viento que henchía las velas, el mar que me rodeaba, todo servía para recordarme que estaba viviendo una realidad y que Henry Clerval, mi amigo, el compañero que me era más querido, había muerto a causa de mis inconscientes maquinaciones, víctima de mis obras, asesinado por el engendro a quien yo había dado vida. Repasé con la imaginación el transcurso de mi vida.
el tiempo pasado en la apacible compañía de los míos, el fallecimiento de mi madre, mi partida hacia Ingolstadt. Recordé estremeciéndome el loco entusiasmo que me había impulsado a la creación de mi implacable enemigo y la noche en la que conseguí darle vida. Presa de un torbellino de contradictorios sentimientos, me entregué al más amargo de los llantos. A lo largo de mi convalecencia me había acostumbrado a ingerir todas las noches una dosis mínima de láudano, ya que solo con el auxilio de aquella droga podía conseguir el descanso que me era imprescindible para mantenerme con vida. Martirizado por el recuerdo de mis torturas, tomé, aquella noche, una dosis doble de la que me era habitual, y gracias a ello concilié enseguida el sueño. No obstante, ni durmiendo pude liberarme de mis pensamientos, y mi sueño estuvo a menudo lleno de terroríficas pesadillas. Al amanecer, tuve una visión particularmente angustiosa. Experimenté con claridad la sensación de que el monstruo me oprimía la garganta con su zarpa y no podía liberarme de ella por más esfuerzos que realizara. Escuchaba lamentos y alaridos que resonaban en mis oídos. Mi padre, que siempre cerca de mí velaba mi sueño, advirtió aquella extraña agitación y me despertó. Volví a tomar conciencia del mar, del cielo en que se apelotonaban las nubes, pero, loado sea el cielo, el monstruo no estaba allí. Un sentimiento de seguridad, la extraña sensación de que me había sido otorgada una tregua antes de que otra vez catastróficos sucesos parecidos a los que ya me habían herido volvieran a golpearme, aportó la paz y la tranquilidad cercana al olvido que puede experimentar el alma humana en los momentos en que sufre bajo los efectos de la más horrenda y dolorosa tensión. Capítulo 22. Nuestro viaje por mar llegó a término sin ningún incidente, y tras desembarcar nos dirigimos a París. Pronto debí reconocer que había sobreestimado mis fuerzas. Tuvimos que hacer un alto en el camino para reposar durante algunos días. Mi padre parecía no cansarse de prodigarme sus cuidados y rodearme de atenciones, pero, puesto que ignoraba el motivo exacto de mis sufrimientos, intentaba consolarme por medios completamente ineficaces. Hubiera deseado, por ejemplo, que me divirtiera haciendo vida de sociedad, yo que no podía soportar la presencia de mis semejantes. No, eso no es del todo cierto. Por el contrario, les consideraba seres iguales a mí y me atraían, incluso el menos dotado de todos ellos, como criaturas angélicas movidas por sentimientos divinos. Ciertamente me creía indigno de relacionarme con ellos. Había arrojado al mundo un enemigo cuyo único placer era el de hacer correr su sangre y regocijarse con sus lamentos. ¿Cómo me despreciarían todos juntos y cada uno por su parte? ¿Cómo me expulsarían de su lado si conocieran mis impíos actos y los crímenes que había provocado? Mi padre no quiso insistir ante la firme voluntad que manifesté de no mezclarme en sociedad, pero ello no le impidió tratar, por otros medios, de aliviar mi tristeza. Un día se le ocurrió la idea de que me sentía avergonzado por haber sido sospechoso de asesinato y haber comparecido ante la justicia. Intentó hacerme comprender que esa clase de orgullo no tenía justificación. «Padre», le dije, «no me has entendido bien. En verdad los hombres, sus afectos e incluso sus pasiones se sentirían humillados si un ser tan despreciable como yo quisiera, en semejante caso, mostrar el menor orgullo. Justin, la infeliz Justin,
también era inocente, más inocente incluso que yo mismo, y como yo, fue acusada de un crimen, pagando con la vida un acto que no había cometido. Y lo más horrendo de ello es que yo fui el culpable. Sí, soy su asesino, al igual que el de William y el de Henry. Puede considerarse que los tres murieron a mis manos. A lo largo de mi permanencia en la cárcel, mi padre me había escuchado ya pronunciar palabras semejantes, pues yo solía repetirlas. A veces, cuando me acusaba así, parecía desear una explicación más amplia, pero en la mayoría de ocasiones consideraba mis palabras como fruto del delirio. Sin duda creía que esta idea me había asaltado durante el período más agudo de mi enfermedad y que estaba tan clavada en mí que se manifestaba incluso durante mi convalecencia. Yo evitaba darle toda explicación, puesto que, de hacerlo, fatalmente me hubiera visto obligado a hablar del monstruo y de su creación, cosa que no deseaba en modo alguno, porque estaba convencido de que si mencionaba a mi engendro, sería tomado por loco. Por otra parte, ni siquiera estando seguro de lo contrario, me hubiera decidido a compartir mi secreto con alguien, ya que mi revelación no tendría otra consecuencia que despertar su consternación y su más vivo horror. Por esta causa me resistía tenazmente al deseo de afecto que a menudo se apoderaba de mí, mientras que, pese a ello, lo hubiera dado todo por comunicar a alguien mi secreto. Sin embargo, algunas veces dejaba escapar, apenas sin darme cuenta, palabras e insinuaciones muy semejantes a las que antes he citado. No podía hacer revelaciones, pero solo con pronunciar frases como aquellas me sentía muy aliviado. En aquella ocasión, mi padre no pudo disimular su profunda sorpresa. «Víctor, hijo mío», me dijo, «¿qué estás pensando? Te suplico que no vuelvas a decir esas cosas». «No, no estoy loco», grité con vehemencia. «El sol y el cielo son testigos de mis acciones y podrían confirmar lo que te digo. Yo soy el asesino de esas víctimas inocentes. Todas murieron por culpa de mis obras. 1000 veces hubiera preferido dejar que mi sangre se escapara gota a gota, si de esta forma me hubiese sido posible salvar sus vidas. Pero no podía librarles de la muerte sin arrojar sobre todo el género humano un horrendo peligro». Mis últimas palabras, que solo yo entendía, acabaron de convencer a mi padre de que mi espíritu estaba trastornado. Cambió enseguida de conversación para así conseguir desviarme de mis tristes reflexiones. Deseaba poder borrar de mi memoria el recuerdo de mi viaje a Irlanda. Nunca volvió a referirse a ello, al igual que no mencionaba tampoco mis otras desventuras. Poco a poco fui tranquilizándome. El pesar estaba asentado con fuerza en mi corazón, pero ya no hablaba de crímenes con tan incoherentes palabras. Me resigné a llevar en secreto mis remordimientos. De esta manera logré, con fuerza de voluntad, enmudecer la voz de desesperación que me impelía a gritar la verdad al rostro del mundo. Mi comportamiento se hizo más apacible, más ordenado de lo que había sido antaño, tras mi memorable excursión por el mar de hielo. Algunos días antes de dejar París, ya en dirección a Suiza, recibí la siguiente carta de Elizabeth. Ginebra, a 18 de mayo de 1700 y tantos. Querido primo, he sentido gran alegría al recibir una carta de mi tío desde París. No están, pues, tan lejos de mí, y espero que podré verlos antes de 2 semanas. Mi pobre primo, cuánto has sufrido. Espero encontrarte todavía más pálido de lo que estabas cuando dejaste Ginebra. El invierno ha pasado tristemente, puesto que me torturaba la ansiedad de tu espera. No obstante, deseo volver a verte con el rostro tranquilo y el ánimo lleno de paz y serenidad.
Temo, sin embargo, que experimentes todavía los mismos sentimientos que tanto te hicieron sufrir hace un año, e incluso que el tiempo los haya avivado en vez de calmarlos. No quisiera molestarte en estos momentos, pero una conversación que tuve con mi tío, previa a su partida hacia Irlanda, hace imprescindible que te diga algo antes de que nos veamos de nuevo. ¿Qué quiere decir?, te preguntarás. ¿Qué puede querer explicarme Elizabeth? Sí, en efecto, ignoras lo que quiero preguntarte. Entonces todas mis dudas tendrán ya su respuesta. Pero estás lejos de mí y posiblemente esta explicación te produzca, a un tiempo, temor y alegría. Espero que sea así y no puedo permanecer más tiempo sin escribir lo que tan a menudo he querido decirte mientras estabas fuera, sin que nunca me haya atrevido a hacerlo. Ya sabes, Víctor, que desde nuestra infancia mis tíos concibieron un proyecto que les era muy querido, el de que contrajéramos matrimonio. Nos lo dijeron cuando éramos todavía muy jóvenes y comenzamos a mirar este proyecto como algo que iba a realizarse con toda seguridad. Fuimos siempre compañeros de juegos y me parece poder añadir que al crecer nos convertimos en los más entrañables amigos. Sin embargo, sucede a menudo que los hermanos sienten entre sí un gran cariño, simplemente espiritual, y cabe dentro de lo posible que sea esto lo que creas que te une a mí. Dímelo, querido Víctor. Te ruego que me respondas con toda sinceridad, pues en ello va nuestra mutua felicidad. ¿Acaso amas a otra? Has viajado, has vivido muchos años en Ingolstadt, y quiero decirte, amigo mío, que cuando el año pasado te vi tan desgraciado y rehuyendo el contacto con todas las criaturas para refugiarte en tu soledad, pensé que quizás lamentabas nuestro compromiso tácito y te creías obligado por el honor a satisfacer la voluntad de tus padres, aún en contra de tus propias inclinaciones. Pero estoy divagando. Te aseguro, Víctor, que te amo y que has sido siempre en mis sueños mi querido y constante compañero. Sin embargo, miro por tu felicidad tanto como por la mía al decirte que un matrimonio que no respondiera a tu elección, formulada con entera libertad, me haría desgraciada para siempre. Lloro al escribir estas líneas ante la idea de que pudieras sacrificar, hundido como te hallas en las más terribles desdichas, cualquier esperanza de amor y felicidad a tu noción del honor. Yo, que te amo con cariño desinteresado, podría, sin proponérmelo, provocar tu infelicidad al interponerme en la realización de tus deseos. Víctor, ten la seguridad de que tu prima y compañera de juegos te ama con demasiada sinceridad como para querer que sus sentimientos te causen tristeza. Sé feliz, amigo mío, y, si respondes a mi pregunta, ten la convicción de que nada en el mundo podrá turbar mi tranquilidad. No dejes, sobre todo, que mi carta sea para ti causa de preocupación. No respondas a ella mañana, ni pasado, ni siquiera antes de tu vuelta si ello debe producirte algún trastorno. Mi tío me informará sobre tu salud, y si a tu regreso puedo ver en tus labios una sonrisa que se deba a mis actuales esfuerzos, no pediré otra recompensa. Elizabeth Lavenza. La carta trajo a mi memoria las últimas palabras del asesino. Asistiré a tu noche de bodas. Aquello era una condena a muerte. El maligno engendro lo intentaría todo para destruirme, para arrancarme una felicidad que, al menos en parte, me permitiría olvidar mi tenebroso pasado. Albergaba la intención de concluir su serie de crímenes con mi asesinato. Pues bien, de acuerdo. En aquel momento estaríamos cara a cara en una lucha a muerte. Si él vencía, yo hallaría la paz eterna y el monstruo no volvería a tener poder sobre mí.
Si yo triunfaba, sería un hombre libre. Pobre libertad la mía, semejante a la de un campesino cuando asesinada ante sus propios ojos su familia, su cabaña en llamas y confiscadas sus tierras, es expulsado sin casa y sin recursos y se encuentra solo, pero libre. Sí, mi libertad sería algo semejante, pero con una diferencia, pues tendría en Elizabeth un tesoro inestimable que no evitaría el que yo sintiera los remordimientos de mis culpas persiguiéndome hasta el fin de mis días. Mi dulce y querida prima. Leí y releí su misiva, mientras los más dulces sentimientos despertaban en mi corazón, inspirándome deliciosos sueños de amor y de gozo. Pero la manzana había sido mordida, y el dedo del ángel vengador se extendía ya, expulsándome del paraíso. Sin embargo, estaba dispuesto a dar mi vida para garantizar la felicidad de Elizabeth. Si el monstruo cumplía su palabra, mi muerte era inevitable, y me preguntaba si mi matrimonio podría acelerar el cumplimiento de aquel sino. Era probable que mi aniquilación se adelantara algunos meses, pero por otra parte, si el verdugo llegaba a sospechar que retrasaba la ceremonia a causa de sus amenazas, urdiría otro medio, quizá más terrible, de vengarse. Había jurado asistir a mi noche de bodas, pero aquello no significaba en absoluto que esas palabras le impidieran manifestarse en otras ocasiones. ¿Acaso no había matado a Clerval para demostrármelo poco después de proferidas sus amenazas? Decidí que, como mi matrimonio haría felices a mi padre y a Elizabeth, no podía permitir que las palabras del destructor retrasaran mi boda ni un solo día. En tal disposición de ánimo respondí a Elizabeth. Mi carta estaba llena de amor y tranquilidad. Temo, amada mía, que ya no podamos gozar mucha felicidad en este mundo. Sin embargo, todo cuanto yo espero solo puede llegarme de ti. Desecha tus injustificados temores. Es a ti, solo a ti, a quien deseo dedicar mi vida y mis esfuerzos. Pero acarreo una pesada carga, Elizabeth, un terrible secreto. Cuando lo conozcas, el horror te dominará, y lejos de sorprenderte, mi pesadumbre te parecerá muy justificada, y no comprenderás cómo he podido sobrevivir a ella. Te contaré la horrenda historia el día siguiente al de nuestra boda, pues es imprescindible, amada mía, que estemos unidos por una absoluta confianza. Te ruego que, entre tanto, no hables con nadie de lo que te digo, ni siquiera con simples alusiones. Insisto especialmente en ello, y sé que cumplirás lo que te pido. Una semana después de recibida la carta de Elizabeth, llegamos a Ginebra. Mi amada me recibió con un afecto infinito, y las lágrimas acudieron a sus ojos cuando advirtió mi debilidad y mis mejillas ardientes de fiebre. Ella estaba también cambiada. Había adelgazado y perdido buena parte de aquella deliciosa vivacidad que tanto me seducía antaño. Pero su belleza y la dulzura de su mirada compasiva hacían de ella una compañera más adecuada al ser abatido y mísero que yo era. La relativa tranquilidad de que había gozado no fue duradera. Los recuerdos volvieron a asaltarme con implacable agudeza y casi me enloquecían. Cuando pensaba en cuanto había sucedido, perdía literalmente la razón. En ocasiones me sentía dominado por un insensato furor. En otras estaba abatido y desanimado. No miraba ni hablaba a nadie. Permanecía así, abatido por el cúmulo de desgracias que habían caído sobre mí y por todas las que con seguridad caerían todavía en el futuro. Solo Elizabeth lograba sacarme de esas crisis de desesperación. Con la dulzura de su voz me calmaba cuando mi cólera estallaba,
y cuando caía en la indiferencia, ella sabía despertar mis sentimientos humanos. Lloraba conmigo y por mí. En los momentos de tranquilidad me reñía con dulzura e intentaba despertar en mí una mayor resignación. Los desgraciados pueden resignarse, pero no los culpables. Las torturas que los remordimientos me infligían anulaban hasta el consuelo que a veces procura una pena excesiva. Poco después de nuestro regreso, mi padre nos propuso que contrajéramos enseguida matrimonio. Como yo no contestara, preguntó: ¿Debo entender acaso que quieres a otra? De ninguna manera, padre, respondí. Amo a Elizabeth y espero con impaciencia el momento de desposarla. Fijemos, pues, el día. Prometo que me consagraré por completo, en la vida o en la muerte, a hacer la felicidad de mi esposa. Querido Víctor, dijo mi padre, no digas esas cosas. Es cierto que grandes desgracias se han abatido sobre nuestra familia, pero que esto sirva al menos para unirnos todavía más y volcar así el amor que sentíamos por quienes han desaparecido sobre aquellos que están aún con vida. Nuestro pequeño círculo se ha reducido. Permanezcamos, no obstante, más unidos, si cabe, por los lazos de afecto y por las comunes desgracias. Y cuando el tiempo haya logrado moderar nuestra desesperación, nacerán nuevos y queridos seres cuyo cariño reemplazará dignamente al de aquellos que tan cruelmente nos han sido arrebatados. Aquellos eran los consejos de mi padre, pero yo no podía olvidar la constante amenaza del monstruo, y no le parecerá extraño que, a causa de la habilidad que había demostrado en la consecución de sus designios, le consideraba virtualmente invencible, por lo que sus últimas amenazas me parecían inevitables. No obstante, no sentía ningún temor ante la muerte si con ella evitaba la de Elizabeth, y fue con el corazón lleno de gozo, con alegría incluso, que estuve de acuerdo con mi padre, siempre que Elizabeth aceptara en celebrar la boda al cabo de 10 días. Creía, al dar mi conformidad, que estaba decidiendo mi destino. Dios Todopoderoso, si por un solo instante hubiera llegado a imaginar lo que el monstruo pretendía realizar, antes de consentir en tan desgraciada unión, me hubiese resignado a salir para siempre de mi patria y errar por el mundo como un renegado, privado de todo afecto y amistad. Como si fuera dueño de poderes mágicos, el diabólico engendro me hizo permanecer ciego ante los horrores que pensaba llevar a la práctica. Estaba convencido de que adelantaba mi propia muerte, y no hacía más que preparar la del ser que me era más querido que cualquier otro. ¿Fue cobardía de mi parte o algún oscuro presentimiento? Fuera cual fuese el motivo, lo cierto es que, a medida que transcurrían los días y se iba aproximando la fecha de nuestro enlace, sentía que el corazón se me oprimía cada vez más. Sin embargo, procuraba ocultar mis sentimientos bajo una capa externa de alegría que hacía iluminarse el rostro de mi padre con una sonrisa de satisfacción. No conseguía engañar, pese a ello, la mirada siempre atenta de Elizabeth. Ella esperaba nuestra próxima unión con una apacible alegría, en la que se mezclaba algo de temor a causa de las desgracias que tan recientemente habíamos sufrido. Sentía sin duda cierto miedo a que lo que se nos presentaba como una tangible felicidad pudiera desaparecer de pronto como si de un sueño se tratase, sin dejar otras huellas de su paso que una profunda y eterna pesadumbre. Los preparativos seguían adelante. Recibíamos numerosas visitas de felicitación, cada una de las cuales era portadora de su más alegre sonrisa. Yo me esforzaba por dominar la angustia que me poseía y me entregué, con fingido ardor, a los preparativos que mi padre había dispuesto, mientras pensaba que, muy posiblemente, estaba dando los últimos toques a la decoración
de mi propio asesinato. Gracias a las diligencias realizadas por mi padre, el gobierno austriaco había devuelto a Elizabeth una parte de la heredad que le correspondía. Estaba formada por una pequeña finca situada a orillas del lago Como. Convinimos que, en cuanto la ceremonia hubiera finalizado, iríamos a instalarnos en Villa Esperanza, que se levantaba en la propiedad de Elizabeth, en donde dejaríamos transcurrir los primeros días de nuestra felicidad. Durante aquel tiempo yo había tomado todas las precauciones que consideraba oportunas para garantizar mi defensa en el caso de que el monstruo se decidiera a atacarme abiertamente. Iba siempre armado con un par de pistolas y un puñal, y me mantenía alerta, dispuesto a desbaratar cualquier intento de su parte. Aquello contribuyó a que recobrara mi tranquilidad. Realmente, cuanto más se aproximaba la boda, más ilusorias me parecían las amenazas del monstruo, hasta el punto de que llegué a mirar como un error el pensamiento de que podían comprometer mi felicidad futura. De esta forma, los goces que esperaba hallar en el matrimonio cada vez me parecían más asegurados, y tanto escuché de quienes me rodeaban que nada podría oponerse ya a la consecución de nuestra dicha, que acabé por creérmelo yo mismo. Elizabeth se mostraba satisfecha, pues la tranquilidad de mi comportamiento ayudaba a mantener la paz de su propio espíritu. Sin embargo, cuando llegó la fecha que debía dar cumplimiento a todos nuestros anhelos y unir para siempre nuestros destinos, fue presa de la melancolía, como si algún presentimiento funesto se hubiera apoderado de su alma. Sin ninguna duda, debía pensar en el terrible secreto que había jurado revelarle al día siguiente de nuestro matrimonio. Mi padre, por el contrario, estaba radiante de felicidad y, en la excitación de los últimos momentos, atribuyó la tristeza de su sobrina a una timidez muy comprensible en una joven que estaba a punto de casarse. Cuando concluyó la ceremonia, los invitados, que habían acudido en gran número, se reunieron en la mansión de mi padre. Se había decidido que Elizabeth y yo iniciáramos nuestra luna de miel atravesando el lago. Pernoctaríamos en Evian y, a la mañana siguiente, nos pondríamos en camino hacia el lago Como. El día era magnífico y el viento soplaba favorablemente. Todo parecía unirse para depararnos un maravilloso viaje a Citera. En aquellos momentos no tenía ninguna duda sobre que aquellos instantes felices iban a ser los postreros que la vida me reservaba. Navegábamos a respetable velocidad. El sol caía con fuerza sobre la cubierta, pero un gran toldo nos preservaba de sus rayos. Admirábamos el majestuoso paisaje que iba deslizándose ante nuestros ojos, mientras costeábamos las márgenes en las que, a veces, se nos ofrecía el monte Saleve, las hechiceras orillas de Montalegre y, dominando el espléndido conjunto, la famosísima Mole de Mont Blanc y las montañas coronadas por la nieve, que le rodeaban intentando competir con él. Otras veces contemplábamos en la orilla opuesta el poderoso Jura, enarbolando sus sombrías laderas que parecían oponer una muralla insalvable a todos cuantos quisieran abandonar el país o a los extranjeros que intentaran invadirlo para reducirlo a la esclavitud. El sol comenzaba a declinar. Cruzamos ante la desembocadura del río Drans y vimos los meandros que su curso traza entre barrancos y vallecitos. En aquel paraje, los Alpes se acercan al agua y nos sentíamos empequeñecidos por el impresionante circo montañoso que al este flanqueaba el lago. La torre del campanario de la iglesia de Evian brillaba recortada sobre el oscuro fondo de las selvas que rodean la ciudad, custodiada por el imponente conjunto de altas cumbres. Cuando el sol entró en su ocaso
El viento fue amainando hasta no ser más que una débil brisa, apenas suficiente para ondular la superficie del agua y agitar con suavidad la vegetación. Íbamos aproximándonos a la orilla desde la que llegaban a nosotros los deliciosos aromas de las flores y el perfume embriagador del heno acabado de segar. En el momento de echar pie a tierra, el sol se ocultó por entero tras las sierras y sentí que renacía en mi interior la desconfianza y el miedo que muy pronto iban a tener una horrible justificación y que ya no habrían de abandonarme nunca más. Capítulo 23. Cuando desembarcamos, acababan de dar las 8. Paseamos unos instantes por la orilla, gozando de la quietud del crepúsculo, y nos dirigimos de inmediato a la posada, en donde, cuando hubo anochecido, contemplamos desde el balcón el maravilloso paisaje de aguas, selvas y montañas que las tinieblas llenaban ahora de misterio. El viento del sur, que había cesado casi por completo, cambió al oeste y se puso a soplar con violencia. La luna, tras haber alcanzado su cenit, comenzaba a declinar. Las nubes corrían ante ella, más veloces que una bandada de buitres, haciéndola desaparecer en algunos momentos. Las aguas del lago comenzaban a ser agitadas por las olas. De pronto, se desencadenó una lluvia torrencial. Durante el día, yo había permanecido absolutamente tranquilo, pero al llegar la noche, cuando no me fue posible distinguir con claridad los objetos, me asaltaron 1000 temores. Presa de terrible ansiedad, empuñé la culata de una de mis pistolas mientras me esforzaba en atravesar con la vista las tinieblas. El más pequeño rumor me sobresaltaba, pero estaba firmemente resuelto a vender cara mi vida y a continuar luchando hasta que uno de los dos pereciera. Elizabeth se había dado cuenta al principio de mi excitación, sin formularme ninguna pregunta. Sin embargo, había algo en mi actitud que acabó por asustarla. Me preguntó temblorosa: «¿Qué es eso que tanto te preocupa, Víctor? ¿De qué tienes miedo?» «No te inquietes, querida», le respondí. «Cuando haya pasado esta noche, el peligro habrá desaparecido. Pero la espera es horrible. Sí, horrible». Una hora larga transcurrió así, aguardando, pero me di cuenta de que el combate que me disponía a librar sería un espectáculo demasiado horrendo para Elizabeth. Le rogué que se acostara, dispuesto a no reunirme con ella hasta que no supiera las intenciones del monstruo. Me dejó solo y proseguí durante mucho tiempo recorriendo los pasillos de la dormida posada, inspeccionando con suma atención todos los rincones donde pudiera esconderse mi enemigo. Pero éste se mantenía invisible, y yo comenzaba a pensar que, por una providencial casualidad, no había podido realizar su amenaza cuando escuché, de pronto, rasgando el cielo de la noche, un espantoso alarido que parecía provenir de la habitación en donde reposaba Elizabeth. La estremecedora verdad se me apareció dejándome petrificado. Mi sangre se heló en las venas. Un nuevo grito levantó en mí delirantes ecos y corrí hacia la alcoba. Dios santo, cómo no caí fulminado en aquel preciso instante. ¿Por qué existo todavía para narrar la aniquilación de mi mayor esperanza, la muerte de la más pura criatura? Estaba atravesada en el lecho, sin vida, con las facciones convulsas y el hermoso rostro pálido y semioculto por la desordenada cabellera. Desde aquella maldita noche, me halle donde me halle, contemple lo que contemple, la veo así, muerta sobre el lecho nupcial,
con los brazos todavía vacilantes, tal como la dejó el asesino una vez cumplida su odiosa tarea. ¿Cómo puedo vivir después de aquello? La vida es tenaz. Se agarra con fuerza a quienes más la odian. Mi vista se nubló y perdí el sentido. Cuando volví en mí, pude ver que la gente de la posada me rodeaba mirándome aterrorizados, pero su espanto era ridículo comparado con el mío. Me levanté y volví mi rostro hacia la habitación en donde yacía el cuerpo de Elizabeth, mi amor, mi esposa, hermosa y querida, viva aún momentos antes. No estaba ya en la posición en que la había hallado. La cabeza descansaba sobre uno de sus brazos y su rostro estaba oculto por un pañuelo. Era posible imaginar que seguía dormida. Me arrojé sobre ella y la abracé con pasión, pero la quietud y frialdad de sus miembros me recordaron dolorosamente que aquella a quien estrechaba contra mi pecho ya no existía. Ya no era la Elizabeth a la que con tanta ternura había amado. En su garganta podían verse las horrendas marcas de aquellos dedos brutales, y ni el menor aliento escapaba de sus pálidos labios. Mientras me inclinaba así sobre ella, sintiendo todas las agonías de la desesperación, algo me hizo levantar la cabeza. Hasta entonces, las ventanas habían permanecido oscuras, y me sobresaltó comprobar que la habitación se iluminaba con la blanca luz de la luna. Los porticones estaban abiertos y vi, con inenarrable horror, la pavorosa y aborrecida silueta del monstruo recortándose en una de las ventanas. Una mueca hedionda deformaba sus facciones cuando, sonriendo burlonamente, señaló con su inmundo dedo el cadáver de mi esposa. Me abalancé contra aquella bestia feroz y, extrayendo una de las pistolas que llevaba al cinto, hice fuego. Pero consiguió eludir la bala y, huyendo a la velocidad del rayo, se zambulló en el lago. El ruido del disparo atrajo inmediatamente mucha gente, a la que indiqué el lugar por donde había desaparecido el inhumano engendro, arrojándose a las olas. Tomamos algunas barcas, exploramos el lago e incluso echamos algunas redes. Todo fue inútil. Tras varias horas de vana búsqueda, regresamos sin haber podido hallar la menor huella del asesino. La mayoría de mis compañeros creía que el fugitivo era fruto de mi imaginación. Sin embargo, en cuanto llegaron a tierra, comenzaron a registrar los alrededores. Organizaron distintas patrullas que, atravesando bosques y viñedos, se dispersaron en todas direcciones. Quise acompañar a una de aquellas partidas, pero no había recorrido aún 20 pasos cuando la cabeza comenzó a darme vueltas y, tras titubear unos metros, al igual que un beodo, caí al suelo extenuado. Un velo cubría mi vista y la fiebre secaba mis labios. En aquel estado, sabiendo apenas lo que había ocurrido, fui depositado sobre una cama. Desde allí recorría incesantemente con la mirada la habitación, como tratando de localizar a aquella que había perdido. Transcurridos unos instantes, me levanté y, casi sin darme cuenta, me arrastré hasta la estancia en donde reposaba el cuerpo de mi amada. Llorosas mujeres rodeaban su cadáver. Me uní a ellas y, abrazando los restos de mi esposa, di libre curso a mi llanto. Ninguna idea se imponía con claridad a mi cerebro. Mis errabundos pensamientos iban de un punto a otro y se concentraban, confusos, en mis sufrimientos y en sus causas. Mi espíritu estupefacto y horrorizado permanecía envuelto en niebla. El asesino de William, la ejecución de Justin, la muerte de Clerval y ahora de mi querida esposa. Todo bailaba en mi cerebro. Ignoraba si en aquel instante mis últimos amigos estaban también amenazados por la maldita criatura. Quizá mi padre se agitaba ya entre las manos asesinas mientras el joven Ernesto yacía a sus pies sin vida. Aquella imagen me hizo estremecer y me devolvió a la realidad. Me levanté decidido a regresar de inmediato a Ginebra. No había caballos disponibles.
Solo era posible, por lo tanto, efectuar el viaje a través del lago, pero el viento no era favorable y llovía torrencialmente. De todos modos, como apenas se había amanecido, podía confiar en que, por la noche, estaría ya en mi destino. Contraté algunos remeros y yo mismo tomé uno de los remos, pues había observado que el ejercicio físico amortiguaba hasta cierto punto los sufrimientos del espíritu. Pero lo inmenso de mi pesadumbre y la excitación que me embargaba me hacían incapaz de cualquier esfuerzo. Abandoné el remo y, ocultando la cabeza entre las manos, me dejé dominar por el dolor. Al levantar los ojos vi los parajes que me eran familiares en los tiempos remotos de mi felicidad y que, aún la víspera, había contemplado en compañía de aquella que ahora no era más que un fantasma de mi recuerdo. La lluvia amainó por unos instantes y pude ver, como ya lo había hecho el día anterior, los peces que evolucionaban bajo el agua. Nada hace sufrir más al alma que la mutación repentina y profunda. El sol podía ahora brillar, o el cielo podía estar oscuro, pero ya jamás volverían a parecerme los mismos. El monstruo había aniquilado hasta el menor resquicio de mi felicidad. Ninguno de los seres que Dios ha creado fue jamás, sin duda, tan desgraciado como lo era yo. Nada de parecida crueldad podía haber ocurrido desde que el hombre existía. ¿Para qué narrarle extensamente los acontecimientos que siguieron a aquella catástrofe? Mi existencia de adulto no había sido sino una sucesión de horrores, y ahora alcanzaba el punto culminante del sufrimiento. Lo que queda de mi historia no puede interesarle mucho. Uno a uno me fueron arrebatados los seres a quienes amaba y quedé solo, hundido en la desesperación. Las fuerzas me han abandonado casi por completo y me limitaré a resumir lo que queda con la mayor brevedad. Llegué a Ginebra por la noche. Mi padre y Ernesto vivían todavía, pero el anciano se derrumbó ante la trágica nueva que yo le traía. Todavía le recuerdo. Bondadoso y venerable padre. La luz huyó de sus ojos, pues había perdido para siempre a la que había sido su gozo, Elizabeth, más que una hija, a quien amaba con el afecto que puede sentir un hombre cuando, ya próximo al fin de sus días, no tiene sino unos pocos seres a quienes dedicar su afecto. Maldito engendro infame que llenó de desolación a aquel anciano bondadoso y le hizo morir lleno de la más terrible tristeza. No pudo soportar las desdichas que se abatían cruelmente sobre su cabeza encanecida, y el resorte de su existencia se rompió súbitamente. No pudo levantarse ya de la cama y, transcurridos algunos días, expiró en mis brazos. ¿Qué fue entonces de mí? No lo recuerdo. Perdí la noción de cuanto me rodeaba y me envolvieron profundas tinieblas. Soñaba a veces que pasaba por prados llenos de flores o por alegres valles acompañado por aquellos a quienes tanto había querido y despertaba, una vez tras otra, encerrado en una celda. Poco a poco hallé de nuevo el recuerdo de mis tristezas y mi horrorosa situación. Por fin me liberaron. Creyendo que estaba loco, me habían encarcelado a solas en una celda. Me dijeron que había permanecido en ese estado durante 8 meses. Ser de nuevo libre me hubiera parecido un don maravilloso si, al tiempo que tomaba conciencia de nuevo, no sintiera despertar en mi alma el deseo de vengarme. Día y noche, al recuperar el recuerdo de mis desdichas, pensaba en el monstruo culpable de todos mis males, en el demonio infame que con tanta ligereza había creado, lleno de destrucción y de muerte. Una desenfrenada furia se adueñaba de mí en cuanto lo recordaba. Deseaba, rezaba por ello con todo fervor, que cayera en mis manos para recibir el castigo de sus odiosos crímenes.
Mi cólera no se satisfizo durante mucho tiempo con inútiles deseos. Maquinaba sin cesar los medios más adecuados para perseguirle. Y así, transcurrido un mes desde mi liberación, me dirigí a uno de los altos magistrados de la ciudad, diciéndole que quería formular una acusación. Le dije que sabía quién era el asesino de los miembros de mi familia y que esperaba de él el ejercicio de toda su autoridad para que fuera posible la detención del culpable. El magistrado me escuchó con benevolencia. «Esté usted seguro», me prometió, «de que no ahorraremos ningún esfuerzo para encontrar al asesino». «Le estoy muy agradecido», dije. «Hágame pues el favor de levantar acta de mi declaración. Sé que le voy a narrar una historia extraña y temería que usted no me creyera si un hecho completamente inverosímil no garantizara su veracidad. Por otra parte, aunque extraordinaria, es demasiado coherente como para que pueda parecerle a usted una pesadilla. Además, no tengo ninguna razón para mentirle». Hablaba con voz tranquila y serena. Había resuelto acabar con el destructor y aquello, al proporcionarme un objetivo definitivo, consoló hasta cierto punto mis penas y me reconcilió, de momento, con la vida. Expliqué, por lo tanto, toda mi historia, conciso, pero con firmeza y precisión, citando datos concretos y sin permitir que la cólera me dominara. Al comienzo, el magistrado parecía absolutamente incrédulo, pero a medida que iba avanzando en mi historia, fue escuchando con una mayor atención e interés. A veces notaba cómo un estremecimiento de horror le recorría. Otras daba prueba de un vivo asombro, teñido, sin embargo, de escepticismo. Acabé diciendo: «Este es el ser a quien acuso, y pido que se ejerza sobre él todo el poder de la ley. Exijo que sea detenido y se le juzgue lo antes posible. Esta es su obligación como magistrado, y espero que sus sentimientos personales no pongan trabas, esta vez, a la actuación de la justicia». Mis últimas palabras le hicieron mudar de expresión. Había prestado atención a mi historia, con aquella mezcla de credulidad y escepticismo que despiertan las narraciones de fantasmas o de cualquier otra manifestación de orden sobrenatural. Pero cuando le exigí que tomara una posición oficial, su incredulidad se manifestó rotundamente. No obstante, me dijo no sin cierta dulzura: «De buen grado le ayudaría, pero el ser que usted me ha descrito está, al parecer, dotado de poderes que harían inútiles mis esfuerzos. ¿Quién se atrevería a perseguir a un animal capaz de cruzar corriendo los glaciares, de vivir en cavernas y grutas donde el ser humano jamás osaría entrar? Además, han transcurrido ya muchos meses desde que los crímenes fueron cometidos, y nadie podrá decirnos hacia dónde huyó el asesino ni la región en la que habita actualmente. Es indudable que siempre estará allí donde yo esté», le dije. «Y si, como creo, se ha refugiado en los Alpes, podríamos darle caza como si fuera un oso o una gacela y destruirle así como la más feroz de las bestias. Pero ya sé lo que usted está pensando. No siente el menor deseo de perseguir a mi enemigo y aplicarle el castigo que merece». El furor hacía brillar mis ojos. El magistrado pareció atemorizarse. «No se enfade usted», me dijo cautelosamente. «Le repito que haré todo lo que esté en mi mano, y si logro capturar al monstruo, tenga la seguridad de que será castigado. Pero temo, oyendo lo que usted me ha contado sobre sus sobrehumanos poderes, que se trate de una empresa casi irrealizable. Por lo tanto, aunque le prometo que haremos todo lo posible, no debe esperar usted más que una decepción». «Es inaudito», me indigné. «Todo lo que le he contado no ha servido para nada. Mi deseo de venganza no le ha afectado en absoluto, y sin embargo, y aún reconociendo que es un vicio, debo asegurarle que es mi única pasión. Mi furor no tiene límites cuando recuerdo que el asesino que yo lancé a la vida sigue existiendo y moviéndose con toda libertad.
Me niega usted lo que tengo derecho a pedir. No me queda, por lo tanto, más que una solución. Yo me encargaré de destruir al engendro. Temblaba de cólera contenida. Sin duda había en mi actitud aquel frenesí, y es muy probable un poco de aquella fanática pasión que ponían de manifiesto los antiguos mártires. Pero a los ojos de un magistrado ginebrino, cuyo espíritu está absorbido por ideas muy alejadas a la devoción y a la entrega heroica, tanta elevación de alma debía aparecer como insólitamente cercana a la locura. Trató de tranquilizarme, como una niñera tranquiliza a un chiquillo demasiado excitado, y se atrevió, incluso, a conceptuar mis declaraciones como efecto de un delirio. «¿Pero cómo puede ser usted tan ignorante?», exclamé. «A pesar de toda su supuesta ciencia, no sabe usted nada de nada. Cállese, ignora de lo que está hablando». Salí tembloroso y colérico, regresando a mi casa con la intención de encontrar los medios de poner en práctica mis designios. Capítulo 24. Era tal el estado en que me encontraba que no podía ordenar mis pensamientos. Me dominaba una fría cólera y solo el deseo de venganza me sostenía, haciéndome soportar los desfallecimientos, dominando mis sentimientos e impidiéndome flaquear en los instantes en que, sin él, me hubiera abandonado al delirio y a la muerte. Mi primera decisión fue la de abandonar para siempre Ginebra. La desgracia me había hecho aborrecer una tierra a la que amaba intensamente cuando era feliz y querido. Me hice con una importantísima cantidad de dinero, reuní las joyas de mi madre y emprendí el camino. Daba así comienzo a una peregrinación que solo la muerte podrá interrumpir. He recorrido la mayor parte del globo, y como es lógico, he padecido las torturas que deben afrontar quienes se enfrentan con el desierto y con la selva virgen. Me pregunto ahora cómo he podido sobrevivir a todas ellas. En numerosas ocasiones, ya al límite de mis fuerzas, me he acostado en la arena, solo por completo, rogando para que el cielo me concediera la muerte. Pero mis ansias de venganza superaron los desfallecimientos, puesto que no podía soportar la idea de morir si mi enemigo seguía existiendo. Pero me estoy precipitando. Mi primera preocupación cuando hube salido de Ginebra fue hallar un rastro que me permitiera seguir las huellas del monstruo. No tenía ningún plan definido. Durante muchas horas recorrí las afueras de la ciudad sin saber qué dirección debía tomar. Al anochecer me hallé, sin pretenderlo, a la puerta del cementerio donde reposaban los restos de William, Elizabeth y mi padre. Penetré en él y me dirigí al lugar en que se hallan sus tumbas. Solo el murmullo de las hojas, que la brisa mecía suavemente, turbaba el silencio. Casi había anochecido por completo y el fúnebre panorama hubiera impresionado a la criatura más insensible. Me pareció sentir a mi lado el espíritu de mis amados difuntos. El acerbo dolor que mi presencia en aquel camposanto me había producido, muy pronto se transformó en cólera y desesperación. Ellos habían muerto, y en cambio, su miserable asesino seguía existiendo. Era necesario que, a pesar de mis deseos, continuara viviendo para conseguir destruirle. Me postré en la hierba, besé la tierra con mis labios temblorosos y grité: «Por la sagrada tierra en la que estoy postrado, por los queridos espíritus que me rodean, por la profunda e inconsolable pesadumbre que me devora, también por ti, oh noche, y por los fantasmas que te pueblan, juro perseguir al inmundo culpable de tan terribles desgracias hasta que uno de los dos pierda la vida en nuestro implacable combate. Proseguiré viendo la luz del sol, puesto que ello me permitirá conseguir tan dulce revancha. Les juro, fantasmas de los muertos,
y a ti, espíritu de la venganza, para que me ayuden y me conduzcan en mi empresa. Perezca el diabólico y aborrecible engendro en la peor de las muertes, que también él sepa, a su vez, la desesperación que con tanta crueldad me atormenta. Había comenzado el juramento en un tono lleno de solemnidad, y el fervor que me prestaba el convencimiento de que los espíritus de aquellos a quienes tanto había amado me protegían. Pero muy pronto la cólera se apoderó de mí y las palabras se ahogaron en mi garganta. En el silencio nocturno restalló entonces una estruendosa y diabólica carcajada. Resonó en mis oídos larga y dolorosamente. Los montes se encargaron de multiplicar sus ecos y me pareció que todo el infierno se reía burlándose de mí. Sin duda, en aquel momento hubiera permitido que me poseyera el torbellino de mis sentimientos y hubiera puesto fin a mi vida de no haber estado convencido de que mis oraciones habían sido escuchadas y por lo tanto me sintiera seguro de que llegaría a consumar mi venganza. La horrísona carcajada fue extinguiéndose y una voz que me era muy conocida, una voz odiada, dijo cerca de mi oído, en un murmullo perfectamente audible: «Estoy contento ahora, miserable. ¿Has decidido seguir viviendo? Muy bien, eso me satisface». Me precipité corriendo en dirección al lugar donde parecía haber surgido la voz, pero una vez más el monstruo consiguió eludirme. El brillante disco luminoso de la luna apareció en aquel instante iluminando, por unos momentos, la inmunda silueta que huía a toda velocidad. La perseguí sin conseguir alcanzarla. Desde aquel momento mi acoso no ha cesado. Guiándome por vagos indicios, descendí siguiendo el curso del Ródano hasta llegar así a las azules aguas del Mediterráneo. Una noche sorprendí al asesino cuando se deslizaba a bordo de un bajel que se disponía a zarpar rumbo al Mar Negro. A pesar de mi estrecha vigilancia, consiguió escapar. Sus esfuerzos para evitar que le hallara eran evidentes, pero por fin encontré sus huellas y siempre siguiendo sus pasos, atravesé el Turquestán y luego Rusia. En algunas ocasiones, campesinos aterrorizados por la aparición del engendro me indicaban la dirección de su huida, pero más tarde fue él mismo quien se encargó de dejar tras de sí algunos indicios de su paso, temiendo sin duda que, desesperado de poder alcanzarle, me abandonase a la muerte. Comenzó a caer la nieve y me fue más fácil seguir, sobre las llanuras del norte, las huellas de sus gigantescos pies. Usted que se encuentra al comienzo de su existencia, que ignora aún lo que son contratiempos y pesadumbres, no puede llegar a comprender cuánto he sufrido y cuánto sufro todavía. El frío y el hambre son solo mis menores tormentos. Estoy poseído por un demonio y vivo en un constante infierno. No obstante, el espíritu del bien está conmigo. Dirigía mis pasos y me libraba de dificultades insalvables en apariencia cuando mi determinación estaba ya a punto de flaquear. En algunos momentos, sí, agotado por el cansancio y el ayuno, sentía que las fuerzas me abandonaban. Encontraba en la casa de algunos de mis semejantes, incluso en las regiones más desérticas y deshabitadas, una comida reparadora que me devolvía las energías y me prestaba nuevo aliento. Eran, claro, alimentos vastos y sencillos, como los que suelen comer los pastores de tales parajes, pero no me cabía duda de que habían sido depositados en mi camino por los espíritus cuyo auxilio había recabado. A menudo, cuando todo lo que me rodeaba estaba seco y me moría de sed, una nube aparecía en el firmamento sereno y tras dejar caer la lluvia necesaria para saciarme, desaparecía en lontananza. Siempre que podía, caminaba a lo largo de los cursos de agua. Por el contrario,
El monstruo procuraba evitarlos, sabiendo que era en sus orillas donde con más frecuencia encontraría aglomeraciones de seres humanos. En otros lugares me era muy difícil hallar algún ser vivo y a menudo tuve que alimentarme con la carne de algún animal cazado por el camino. Por suerte podía disponer de mucho dinero y me era fácil conseguir de este modo los favores de los nómadas, aunque fuera solo la utilización del fuego y de sus instrumentos de cocina, regalándoles incluso el resto de los animales que había cazado, una vez separada la porción que destinaba a mi alimento. Esta clase de vida me asqueaba y solo el sueño me procuraba algo de alegría. Bendito sueño. Cuántas veces encontrándome ya al límite de mis fuerzas, sintiéndome desanimado, me he dormido y los sueños me han proporcionado la ilusión de la felicidad. Los benéficos fantasmas velaban por mí y me prodigaban el alivio de aquellos momentos de olvido, con el fin de que pudiera recuperar las fuerzas necesarias para llevar a cabo la misión que había tomado sobre mis espaldas. Sin su auxilio, hubiera sucumbido 1000 veces bajo el peso de las torturas y los sufrimientos. A lo largo del día, la espera y la perspectiva de la noche me sostenían y animaban, pues en el sueño volvía a ver a mi esposa, a todos aquellos que me habían sido queridos y mi país natal. Contemplaba de nuevo las bondadosas facciones de mi padre, escuchaba la dulce voz de Elizabeth y encontraba a Clerval en todo el esplendor de su vida y de su juventud. Muchas veces, agotado por una caminata extenuante, me convencía, mientras andaba, de que estaba soñando y de que cuando hubiera caído la noche despertaría a la realidad para hallar a los seres a quienes amaba. Con cuánta ternura les quería, cómo les abrazaba cuando venían a visitarme en mis sueños. Incluso despierto me decía que ellos vivían en realidad, aunque habitaban en otro mundo. Entonces la sed de venganza que me devoraba se calmaba y reemprendía la persecución del monstruo, más como un deber que el cielo o alguna oscura fuerza me habían impuesto que para seguir los deseos de revancha de mi propio ser. Ignoro lo que el asesino sentía, pero llegó a grabar algunas inscripciones en los troncos de los árboles o en las piedras, siempre con la intención de orientarme y de despertar mi furor. Mi poder no ha concluido todavía. Sigues con vida, pero mis fuerzas están intactas. Sígueme. Pienso dirigirme a los hielos eternos del Polo Norte. Ahí sufrirás el frío al que yo soy insensible. Si me sigues de cerca, encontrarás algo más adelante, una liebre muerta. Come y recupera tus energías. Coraje, enemigo. Es preciso seguir luchando, como siempre, por nuestras vidas. Te aguardan todavía muchas horas de sufrimiento. Infame demonio, ¿qué me importaba a mí tus burlas? De nuevo juro que he de vengarme. De nuevo te prometo, repulsiva criatura, atormentarte hasta la muerte. Mi persecución no terminará más que cuando uno de los dos deje de existir. Y llegado ese momento, con qué júbilo iré a reunirme en el más allá con Elizabeth y con todos los seres a quienes amo y que ahora preparan el premio a mi agotadora tarea, a mi sombrío peregrinaje. Cuanto más avanzaba hacia el norte, más espesa se hacía la nieve y el frío era de tal intensidad que apenas si podía soportarlo. Los campesinos se habían refugiado en sus chozas, y solo algunos de entre ellos, más resistentes que los demás, se exponían a salir de caza para conseguir las presas que aseguraban su supervivencia. Los ríos se habían helado y me resultaba ya imposible pescar pez alguno, cosa que me privaba de mi principal alimento. La victoria de mi enemigo iba consolidándose a medida que mis dificultades aumentaban. Un día encontré otro mensaje. Prepárate.
Tu sufrimiento no ha hecho más que empezar. Abrígate con pieles y haz acopio de provisiones. Pronto llegaremos a una parte del viaje que te torturará, de modo que me producirá gran alegría, pues el odio que te tengo es eterno. Aquellos sarcasmos solo conseguían aumentar mi furor y mi constancia. Juré una vez más no olvidar mi promesa, y rogando al cielo que quisiera ayudarme, proseguí con idéntico ahínco cruzando inmensas regiones desérticas. Por fin, en el horizonte, apareció el océano glaciar ártico. Qué distintas sus aguas de las azules ondas del sur. Cubierto por hielo, no se distinguía de tierra firme más que por su aspecto, aún abrupto, y por su aspereza. Cuentan que los griegos lloraron de júbilo cuando contemplaron, desde las colinas de Asia, las aguas del Mediterráneo, congratulándose de haber puesto por fin término a sus vicisitudes. Yo no derramé lágrimas ante el océano ártico, pero me postré de rodillas agradeciendo a los espíritus su auxilio y su guía que me habían permitido llegar sano y salvo al lugar donde, sin prestar atención a las burlas de mi enemigo, esperaba poder enfrentarme finalmente con él. Hacía algunas semanas que me había procurado un trineo y varios perros, lo que me permitiría desplazarme con mucha mayor celeridad. El rastro que iba dejando mi adversario me demostraba que la distancia que nos separaba se reducía y que, por lo tanto, en vez de perder terreno como hasta entonces había sucedido, iba acercándome lentamente a él. Tan veloz llegó a ser mi avance que cuando comencé a divisar el océano, no me llevaba más que un día de ventaja. Consecuentemente, tenía esperanzas bien fundadas de conseguir alcanzarle antes de llegar a la orilla. Emprendí de nuevo mi carrera con renovado ardor y pronto llegué a la costa, en donde se levantaba un miserable caserío. Pregunté a la gente que vivía en él si habían visto a mi enemigo y obtuve los datos que necesitaba para proseguir la persecución. Efectivamente, un monstruo gigantesco había llegado la noche anterior. Iba armado de un fusil y varias pistolas, y su horrendo aspecto hizo huir a los moradores de la aislada cabaña. Se había procurado víveres y provisiones para el invierno, depositándolos sobre un trineo tirado por numerosos perros que habían sido también robados a los indígenas. Antes de que amaneciera, y con gran alivio de aquellas aterrorizadas personas, se puso de nuevo en marcha sobre el helado océano, en dirección a un punto donde nadie creía que existiera tierra alguna. En opinión de aquella gente, el fugitivo moriría muy pronto, víctima del frío, o por haber caído en una de las grietas que se abrían con mucha frecuencia en el hielo. Aquella noticia me dejó al principio sumido en la mayor desesperación. Había logrado escapar. Ahora estaba obligado a emprender una marcha peligrosa e interminable, a través de insólitas montañas de hielo, bajo los rigores de una temperatura que muy pocos de los humanos, incluidos los habitantes de aquellas regiones, podían soportar durante mucho tiempo, y que yo, nativo de una tierra cálida y soleada, no resistiría. No obstante, la idea de que el diabólico engendro podía escapar y, por lo tanto, vencerme, me llenó de cólera. Mi sed de venganza se hizo irresistible y como una luz imponente barrió cualquier otro sentimiento. Tras descansar unos momentos durante los cuales me pareció estar rodeado por los espíritus de mis muertos que me incitaban a perseguir mi misión, me dispuse a continuar la marcha. Permuté mi trineo terrestre por otro diseñado especialmente para deslizarse por la pista quebrada y desigual del océano helado. Luego, habiéndome provisto de los víveres necesarios, me lancé, a mi vez, hacia el norte. No sé cuántos días han transcurrido desde entonces, pero he padecido torturas que nadie hubiera sido capaz de soportar sin el deseo que abrazaba mi corazón de castigar los infames crímenes de la inmunda criatura.
Muy a menudo, las altas montañas de hielo, con sus escarpadas paredes, me cerraban el camino, obligándome a efectuar largos rodeos. Con frecuencia también contemplé de muy cerca las grietas del hielo que se estremecía y amenazaba con engullirme. Pero pronto volvía a consolidarse la capa helada, que de nuevo era una pista segura. Un día calculé que por cantidad de provisiones consumidas, habían transcurrido 3 semanas desde que me adentré en el océano. La esperanza no realizada de alcanzar al fugitivo me había hecho prorrumpir en llanto más de una vez. Mis valientes perros habían conseguido, al precio de esfuerzos titánicos, conducir mi trineo hasta la cima de una montaña de hielo y uno de ellos había sucumbido agotado. Contemplaba lleno de angustia la ilimitada extensión del hielo, cuando de pronto distinguí en la distancia un minúsculo punto oscuro. Traté de averiguar de qué se trataba y no pude reprimir un grito de entusiasmo cuando vi que era un trineo sobre el que viajaba la deforme silueta de mi enemigo. Qué ardientes esperanzas llenaron mi corazón. Cálidas lágrimas brotaron de mis ojos y rodaron por mis mejillas. Las enjugué rápidamente, con el temor de que, al nublarse la vista, me hicieran perder contacto con el monstruo. Pero me hallaba tan excitado que no conseguí dominarme y por fin, sin poder contenerme, lloré como un niño. No podía, sin embargo, perder el tiempo. Desaté los arneses del perro muerto, di abundante alimento a los restantes y tras reposar 1 hora, proseguí mi camino. El trineo de mi enemigo se hallaba aún a la vista. No le quitaba los ojos de encima más que cuando, algunas veces, se escondía tras las montañas de hielo. Le estaba ganando terreno poco a poco, pero incesantemente y transcurridos 2 días, lo tenía solo a media milla de mí. Mi corazón parecía estallar de alegría. Mas, cuando estaba a punto de dar alcance a mi enemigo y por fin conseguir batirme con él, mis esperanzas se vieron de nuevo traicionadas. Desapareció de pronto y perdí sus huellas. El hielo crujía a mi alrededor. Bajo la capa helada comenzó a oírse el amenazador y furioso batir de las olas. Quise seguir adelante, pero me fue imposible. Soplaba un viento huracanado. El mar rugía cada vez con más fuerza y el hielo se abrió con un atronador estallido. El violento seísmo fue, sin embargo, muy breve. Pocos minutos después, estaba separado de mi enemigo por una muralla de aguas tumultuosas, flotando sobre un témpano que se había desgajado de la llanura helada y que se fundía rápidamente. Me preparé a sufrir una horrenda muerte. Transcurrieron así unas horas de terrible ansiedad. Uno detrás de otro, muchos de mis perros fueron pereciendo, y yo mismo estaba ya a punto de entregar mi alma cuando avisté su navío, que daba cabezada sujeto por el ancla. La esperanza volvió enseguida a mí e intenté conservar los últimos destellos de una vida que huía de mi cuerpo. No sabía que los barcos se atrevieran a llegar tan al norte, y aquello me produjo viva sorpresa. Rompí en un santiamén mi trineo, y con sus pedazos improvisé algo que pudiera servirme de remo. De esta forma, y tras ímprobos esfuerzos, conseguí acercar mi témpano al bajel. Estaba decidido, pese a todo, y en caso de que usted navegara en dirección sur, a seguir solo en medio de las olas antes de renunciar a mi persecución. Esperaba que usted pudiera cederme un bote y así me permitiera continuar mi acoso al monstruo, pero, por fortuna, se dirigían al norte. Cuando me izaron a bordo, mis fuerzas estaban completamente exhaustas y corría a pasos agigantados hacia una muerte que no quiero, todavía, aceptar, puesto que mi tarea no ha sido llevada a cabo. ¿Cuándo me permitirán los espíritus que me guían llegar hasta mi enemigo y poder gozar por fin del descanso eterno al que aspiro con tanto ardor?
¿O quizá está escrito que debo morir mientras él sobrevive? En caso de que esto sucediera, júreme usted, Walton, que él no gozará de mi muerte. Júreme que le buscará y que llevará a término mi venganza, arrebatándole la vida. Pero no puedo exigirle que me jure algo semejante. No puedo exponerle a usted a las terribles torturas que me he visto forzado a soportar. Soy demasiado egoísta. Aunque sí, cuando yo ya no existiera, él se manifiesta. Si los dioses de la venganza lo traen hasta usted, júreme que no podrá triunfar y que no seguirá viviendo para acrecentar más todavía el cúmulo de sus monstruosos crímenes. Pero desconfíe de él. Es elocuente y persuasivo. Al comienzo logró conmoverme con sus falaces argumentaciones. No se fíe de sus palabras. Su alma, tan inmunda como sus facciones, está repleta de maldad y traición. No lo escuche, Walton. Acuérdese usted de William, de Justin, de Clerval, de Elizabeth y de mi infortunado padre. Acuérdese usted del infeliz Víctor Frankenstein y entierre la espada en su corazón. En aquel momento yo estaré a su lado y guiaré su brazo.